Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Le damos la honra, la gloria a nuestro gran Dios y poderoso, porque Él durante este año pasado nos ha guardado, cuidado y protegido, y que en este nuevo año en el cual ya estamos viviendo, sea Él que nos siga guiando, cuidando y protegiendo. A Él sea toda la honra, la gloria, la alabanza y adoración. Bueno, algunos comenzaron el año, ¿verdad? Ya con una batalla, batallando con la gripa, con la fiebre, pero gracias a Dios que tienen vida. Le damos la honra, la gloria a Dios nuestro Padre, ya que como siempre hemos dicho y siempre es una realidad, personas que no llegaron a ver el año nuevo, tristemente, ¿verdad? Se sabe aquí en Colombo lo que sucedió en la Nochebuena, allá yendo hacia North Fork. Tristemente una persona perdió su vida de una manera que pues podríamos decir que fue algo terrible. Entonces por eso es siempre necesario de orar a Dios, que Dios nos guarde, nos cuida, que nos cuide y protege, y que guarde a todos aquellos que van alrededor nuestro cuando estamos en la carretera o en el trabajo, que nos cuide siempre, porque uno nunca sabe. Uno puede manejar con cuidado, pero no sabemos del otro que está a nuestro lado o atrás de nosotros o enfrente de nosotros. Así que siempre orar y dar gracias a Dios porque tenemos vida, y no solamente vida física, sino vida eterna. Si somos cristianos tenemos vida eterna. Bueno, vamos a ir aquí en el libro de Hebreos capítulo 10. Vamos a leer los versículos 24 y 25. El domingo pasado pues no estuvimos aquí por el hecho del clima. El clima estuvo severo, las carreteras estaban resbalosas, hubo hielo, entonces no se tuvo el servicio, se canceló, pero bueno, aquí estamos para la gloria de Dios. En Hebreos 10, versículos 24 y 25 dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Gloria a Dios. Así que considerémonos unos a otros, no dejando de congregarnos, es el tema de hoy. Bueno, como el domingo pasado no estuvimos aquí, quizás se nos ha olvidado lo que hemos llegado a ver y estudiar. Hemos estado aquí en el libro de Hebreos. Hemos visto de que decidí de simplemente ir a ciertos textos que son un poco de controversia, textos que son mal interpretados por muchos en ciertas iglesias, donde ellos creen que se está enseñando que un creyente genuino puede llegar a perder la salvación, pero hemos estado viendo de que esto no es así. Y también llegamos a ver de que Cristo Jesús vino a este mundo, vino para cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál es esa voluntad? Bueno, Jesucristo vino, se hizo hombre, tomó carne, tomó un cuerpo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, del cual tú y yo no podemos vivir. Él vivió por nosotros, Él fue a la cruz del Calvario, llevó la ira de Dios sobre Él, Él fue crucificado, fue sepultado y resucitado. Él hizo lo que no pudo hacer el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Él vino, hizo a un lado ese Antiguo Testamento, en el sentido de que hizo a un lado todo ese sistema de sacrificios, hizo a un lado lo que era el requisito para el pueblo de Israel para acercarse a Dios. Tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer un sacrificio para demostrar, les recordaba de que eran pecadores en necesidad de perdón de sus pecados. Al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y tenía que seguir conforme los requisitos que se le fue dado, porque si no los seguía, él podía morir entrando en el lugar santísimo. Así que era algo serio, era peligroso. No cualquiera podría entrar en el lugar santísimo. Si alguien común por curiosidad quizás se asomase, iba a terminar muerto, iba a morir. Pero llegamos a ver de que todo eso, lo que es los sacrificios, el día de reposo, todo eso era sombra de lo por venir. La realidad ya ha llegado.
Cristo Jesús vino. Cristo Jesús cumplió los requisitos de Dios al 100%, a la perfección. Hizo lo que nadie pudo hacer. Hizo lo que ningún sumo sacerdote pudo llegar a hacer. Y es ser perfecto a la obediencia a Dios. Una perfecta obediencia a Dios. Él vino y fue ese perfecto sacrificio. Con un solo sacrificio perfecciona a aquellos que se acercan a Dios. Es lo que se ve en el libro de Hebreos. Ahora, tocante mi pensamiento simplemente era de ver estos textos, pero realmente durante estos días he estado pensando en serio que quizás va a ser necesario en el futuro pasar todo el libro de Hebreos y quizás nos tomemos todo un año en el libro de Hebreos. Pero también estuve mirando el libro de Efesios también, que tiene mucho de qué enseñarnos. También ahí podríamos pasarnos todo un año en el libro de Efesios. Entonces, no sé, como dije, hemos estado viendo ciertos temas porque veo que es necesario nosotros tener cierto entendimiento de ciertas cosas para poder defender nuestra fe, para poder saber lo que es el cristianismo, saber que es un cristiano, pero quizás pidiéndole a Dios, orando a Dios, que Él me guíe, quizás llegue el tiempo donde vamos a ir viendo, por ejemplo, como dije, el libro de Hebreos, versículo por versículo, viendo el libro de Efesios, viendo quizás otros, quizás comiencemos con algo pequeño, por ejemplo, Tito. No sé, sea Dios que nos guíe, pero sería bueno, porque tiene mucho de qué enseñarnos el libro de Hebreos. Mucha enseñanza tocante quién es Cristo, mucha teología, mucho estudio de la palabra de Dios, entendiendo quién es Dios, quién es Jesucristo. Así que sea la voluntad de Dios hecha, conforme Él nos guíe. Así que hemos visto Jesucristo, Él es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés, es mayor. Él hizo algo mayor, algo más grande, y ha establecido el nuevo pacto. Para recordar un poco lo que dice aquí en Hebreos, vamos a leer estos textos antes de llegar a ver el versículo 24, para entender un poquito. Ahora vimos de que Cristo Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Él es ese sacrificio perfecto. Él vino y cumplió la ley de Dios a la perfección. Ya no hay más sacrificios que hacer porque Jesucristo es más que suficiente. Y ahora dice el versículo 19 al 25, nos dice así. Así que por el hecho de lo que ha estado hablando, por ejemplo, podemos comenzar desde el 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, hablando del sacrificio de Cristo. Él ya vino, Él ya pagó en total por los pecados. Ya no hay más necesidad de hacer más sacrificios. Y luego dice, por el hecho de que Jesucristo es mayor, Él vino, vivió esa vida perfecta, cumplió la voluntad del Padre, y en esa voluntad somos santificados. Si se acuerdan, ¿verdad? Que vimos, somos santificados. Todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo es santificado en posición. Somos hechos perfectos, declarados perfectos ante Dios el Padre. El 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahora que Él vino, nos dio salvación, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote, otra traducción podría decirse, una traducción más mejor es un gran sumo sacerdote, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Ahora, voy a decir algo aquí en el 22, acerquémonos. Ahora, ya que Jesucristo vino y nos dio salvación, porque quizás muchos por ahí han escuchado el Evangelio, han escuchado de que Dios nos ha amado y mandó a su Hijo, como todos conocen, Juan 3:16, Él nos vino para salvarnos, y muchos dirán, oh, gloria a Dios, Dios vino para darnos salvación, amén, creo en Jesucristo, soy salvo, soy salva, y ahí está.
No, Jesucristo te ha dado salvación para salvarte de la ira venidera y para salvarte del poder del pecado, para santificarte. Por eso es que dice el 22, acerquémonos pues. ¿Y qué tan acerquémonos? ¿Qué tanto me voy a acercar? Bueno, en el original se puede ver acércate cerca. ¿Qué tan cerca? Acércate. Entra en el lugar santísimo. Puedes tener una comunión con tu Dios. Él te salvó, pero para que te acerques a Él. Él no es como algunos piensan de que, bueno, Dios te salvó. Bueno, ok, ya. Chao. Hasta luego. Vive tu vida. De vez en cuando, si acaso en el día de Navidad, ven y visítame. Ven a mi casa de oración. No. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Luego dice 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino soltándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Así que acerquémonos por el hecho de que Él vino y nos dio salvación. Él ya pagó por nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Por todos nuestros pecados. Ya tenemos entrada a la presencia de Dios. Tenemos entrada al gran trono de Dios, al trono de la gracia. Podemos acercarnos. Nos llama Dios a que nos acerquemos. Dios nos llama a tener comunión con Él. Nos llama, las Escrituras nos llaman a seguir a Cristo. Sabemos que somos llamados para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Como dice el 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos. Esto es algo que ya ha dicho anteriormente el escritor de Hebreos. Por ejemplo, vamos a ir aquí en Hebreos 3.1. Cuando dice considerémonos, en Hebreos 3.1. Es esta misma palabra que se usa aquí en Hebreos 3.1. Y para entender un poco de qué es considerar, Hebreos 3.1 nos dice, en Hebreos 3.1 nos dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerar ¿a quién? Al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerar a Cristo. Y esto habla de mirar su grandeza, mirar quién es Él, mirar de cerca, crecer en conocimiento y entendimiento de quién es Cristo. Y así es como en el Hebreos dice, considerémonos unos a otros, aquí en Hebreos 10:24, para estimularnos al amor y a las buenas obras, es estimular, otras traducciones puede decir provocar. Y cuando tú quizás escuchas la palabra provocar, quizás tengas esa palabra provocar como algo negativo, pero el contexto de la Biblia es provocar en el sentido de es algo bueno. Estimula, provoca, empuja a otros. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Te está llamando a que consideres a otros. No, en esta ocasión no es de que te examinas a ti, sino que examina a otros. Y que sea el deseo de tu corazón de que ellos también crezcan en Cristo Jesús. Animarlos, provocarlos, estimularlos a las buenas obras, al amor. Consideremos unos a otros. Aquí el Espíritu Santo nos está impulsando, nos está llamando a enfocarnos en los demás, en los hermanos, a fijarnos de que ellos estén viviendo la vida cristiana, de que estén siendo esa sal, esa luz. Sabemos que Jesucristo dijo que el primer mandamiento, el gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y espíritu, con todas tus fuerzas. Ama a Dios. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Este pasaje nos recuerda de que no se trata de nosotros nada más. No es de que venimos a la iglesia para nuestra edificación nada más, sino se trata de que vengas a la iglesia para mirar que otros sean edificados también, edificados en la verdad,
Y eso es obviamente lo que viene un pastor a hacer también. Viene y el deseo es de que vengas y escuches la palabra de Dios y crezcas en conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios y que busques aplicarla en tu diario vivir para que crezcas como cristiano. Y es por eso que es necesario predicar la palabra de Dios tal como está. Nosotros hemos tenido hace tiempo atrás, tenemos una persona que vino y visitó. Se predica la palabra de Dios, quizás en los videos es diferente a estar presente en persona, pero cuando se predica la palabra de Dios, tú la predicas y estás siendo fiel a la palabra de Dios, las personas van a sentir algo. ¿Y qué es ese algo? Cuando el Espíritu Santo está ahí impartiendo verdad, va a traer convicción a la persona si no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y han visto personas que han sentido eso y han dicho, se siente algo. Y dice, tengo miedo. Y son personas que se congregan en ciertas iglesias, en otras iglesias, y no han sentido eso. Pero es porque cuando predicas la palabra, es fiel a la palabra, el Espíritu Santo va a impartir verdad. El Espíritu Santo se va a mover. Y hay convicción, porque siempre la palabra te va a exponer. Por eso a veces pienso, sería bueno ver el libro de Hebreos en total. Porque también nos habla en Hebreos, capítulo 4, si no me equivoco, de que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Discierne. Ella te expone, te demuestra cómo estás ante el Padre Celestial. Si eres un cristiano o no un cristiano. Como hemos visto en el libro de Hebreos, sabemos que el escritor de Hebreos sabe la realidad, lo que sabe la epístola de Juan también. Como dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Corintios nos llama a examinarnos. Hey, ¿será que realmente eres un cristiano? ¿Profesas conocer a Cristo, pero será que posees a Cristo? ¿Será que eres realmente oveja de Cristo o no eres? Y por eso aquí se predica la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a exponer en tu conciencia si eres o no eres. Así que no se trata de nosotros nada más. Hay que considerar a otros. ¿Y cómo consideramos a otros? Es la pregunta. Bueno, primero es estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos llama a no enfocarnos en nosotros. En el sentido de que sí, debemos nosotros mirar, de que nosotros escuchemos la palabra, entendamos la palabra, guardemos la palabra y vivamos la palabra, busquemos hacer buenas obras. Eso es bueno. Pero aquí en este caso nos está llamando a enfocarnos en los hermanos. A que ellos estén entendiendo, a que ellos estén creciendo, que ellos estén aplicando la palabra de Dios en su diario vivir. ¿Oh, sí? Somos llamados a eso. Somos llamados a guardarnos unos a otros, orar unos por otros. Somos una familia. Somos hermanos en Cristo Jesús. Así que enfocarnos en los hermanos. Mirar cómo ellos están, si están creciendo o no creciendo. En otras palabras, nos llama el Espíritu Santo a estar involucrados en la iglesia. Involucrados en la vida del hermano, de la hermana. Amarnos unos a otros en realidad. Si en realidad amas a tu hermano, amas a tu hermana, vas a considerar, vas a mirar, deseas de que crezcan y maduren en la vida cristiana. Quizás algunos digan, no, que esto no me gusta. Lo que a mí me agrada simplemente ir y alabar y ya, y me esfumo, y nadie me conoce, nadie me va a tomar responsable si vivo la palabra o no la vivo. Pero eso no es un cristiano. El cristiano es llamado a seguir a Cristo y desea vivir para Cristo. Vivir la palabra de Dios. Ser obedientes a Dios. No es como dije, como algunos piensan, bueno, yo hice una oración, hasta me bautizaron. Pero bueno, ahí voy, quizás voy en la Pascua, en Navidad, ya con eso es suficiente. No, eso no es un cristiano. No es un cristiano. Amarnos unos a otros. Si realmente amas a tu hermano, te interesa. Te va a interesar si anda creciendo o no creciendo en la vida cristiana. Somos llamados a cuidar de nuestros hermanos. Es lo que la Biblia nos está llamando a hacer. Cuidarnos unos a otros. Mirar de que andemos viviendo la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a hacer esto. De nuevo, no somos perfectos.
quizás por el hecho de la vida, a veces uno anda ocupado, pero debemos de tomar el tiempo de vez en cuando de mirar. Que Dios nos ayude a hacer eso y cumplir con esto. Guardarnos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros para apuntarnos a Cristo. Apuntar a Cristo, recordarnos de quién es Jesucristo, qué es lo que Él vino a hacer y a qué Él nos ha llamado. Recordarnos de que Cristo Jesús en realidad es Señor. Y no solamente Salvador. Es Salvador, obviamente, pero es nuestro Señor también. Como Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sus ovejas le siguen a Él. Sus ovejas no andan por ahí, lejos, que de vez en cuando vienen. No, sus ovejas le van a seguir. Van a seguir a Cristo. Andar en los pies de Cristo. Recordarnos, apuntarnos a Cristo. Recordarnos el Evangelio. Jesucristo vino, vivió por nosotros, murió por nosotros. Nos llama a seguirle. Somos salvos, pero fuimos salvos con el fin de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús, no a la moda, no a la cultura, sino a Cristo Jesús. A hacer sal, a hacer luz, a exhibir a Cristo en nuestro diario vivir. ¿Cómo podremos tener el deseo para provocarnos unos a otros? ¿Cómo podríamos tener ese deseo para provocar a otros? Bueno, recordar lo que Cristo nos ha dado, lo que Él hizo por nosotros. Él vino, Él dejó su trono, se hizo carne, fue obediente, sufrió, fue a la cruz, dio su vida, y así al igual. Él es digno de que nosotros demos nuestra vida, vivamos para Él, honramos a Cristo, le demos honra y gloria, negarnos a nosotros mismos y vivir para Cristo, para su gloria, para la gloria de Dios el Padre. Él es digno, Él dio nuestra vida, Él vino y dio su vida por nosotros. No fue el que juega fútbol, no, ellos no fue otra persona, sino fue Cristo. Como les digo de nuevo, tristemente veo personas que están emocionados, se emocionan ya sea con el fútbol americano o fútbol, lo que es el soccer. Se habla de que, ¿verdad? Iba a ser caro los tickets. Muchas personas de por ahí en otras naciones latinas donde casi no hay ingreso, pero de una u otra forma las personas hasta venden todo para venir hasta aquí a Estados Unidos y poder estar en el juego, ver que son ídolos que están en pecado, ver un juego, se mueren por verlo, sin darse cuenta que están bajo la ira de Dios. Pero esas personas no dieron su vida por ellos. Muchos, cuando tú miras un artista que llega a morir, muchos están ahí, los fans están ahí llorando y todo. ¿Tú crees que ese artista, si llegas a morir tú mismo o tu familiar, será que va a estar ahí en lágrimas? No te mientas, no va a estar en lágrimas. O en la televisión quizás podrás ver en una ocasión que les hacen una pregunta o algo, escucharon algo, y pues obviamente tienen que hacer algo, ¿verdad? Tienen que fingir. Si no les va a pasar como ¿verdad? Que está bien conocido, ¿verdad? Que hizo los gestos, ¿verdad? De cómo tomaba la soda, ¿verdad? En la bolsa, y de los tacos de allá en México. Que con México, obviamente, esa persona se arrepintió gravemente porque ahora ya no son conocidos. Y muchos artistas fingen simplemente por el hecho de que obviamente pues de aquí ganamos billete. Tenemos que hacer que amamos a México, amamos a Guatemala, a Honduras, a lo que sea. Pero ellos no murieron por ti. Ellos no van a dar la vida por ti. Cristo Jesús dio la vida por nosotros para darnos salvación. Y Él es Dios. Él es digno de alabanza y adoración. A Él debemos de alabar y adorar, de seguir. Así que recordamos lo que Él hizo por nosotros. Luego el versículo 2 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es obviamente,
¿Cómo puedes animar a otros si no estás en la iglesia? Si aquí se reúne el cuerpo de Cristo, eres llamado a reunirte, a venir y congregarte, escuchar palabra, entender la palabra y animarnos unos a otros. ¿Cómo podrás? Tú no vas a poder animar a otro, estimular a otro, animar a otro, provocar a otro al amor y a las buenas obras si no estás presente, si no existes en la vida de la iglesia visible y invisible, si no estás presente. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y obviamente viendo en el libro de Hebreos, sabiendo como algunos tienen por costumbre. ¿Quiénes tú crees que son esos algunos tienen por costumbre? ¿Será que es un cristiano lleno del Espíritu Santo? ¿Será que es un cristiano genuino en el cual Dios dice: yo pondré mi temor en su corazón de ellos para que no se aparten de mí? Yo pondré un nuevo espíritu, un corazón nuevo. Yo voy a hacer que guarden mis preceptos. ¿Será que es ese habla de un cristiano? Vamos a ver, ellos están siendo perseguidos. Y muchos están siendo tentados dice: hey, mi familia me rechaza. ¿Saben qué? Medio que esto no muy bien, ¿saben? Mejor para que no me sigan rechazando, entonces mejor yo no creo que me voy a seguir congregando. Y no se congregan. Y pasa una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. ¿Tú crees que ese es un cristiano? No, ese no es un cristiano. Como algunos tienen por costumbre. El genuino creyente está inclinado a la obediencia a Dios. El genuino creyente busca palabra de Dios y le agrada congregarse con los demás hermanos. Tiene hambre y sed de justicia, hambre de la palabra de Dios. Busca entender la palabra de Dios. Hay muchos por ahí que les gusta escuchar mensajes chatarra. Les dan comida chatarra. No les nace, no les da apetito por la sana doctrina. Se ha visto, se ha escuchado, por ejemplo, hace unos años atrás escuché de unas personas que estaban buscando una iglesia, unos americanos estaban buscando una iglesia en donde congregarse y estaban acostumbrados, era una iglesia carismática, neopentecostal, pero ellos con el tiempo se dieron cuenta de que aquí no estamos bien. Buscaron una iglesia y fueron a una iglesia bíblica donde se predica la palabra con un correcto entendimiento, pero al ir la primera vez y la segunda vez se dieron cuenta de que se les hizo difícil estar sentados 1 hora escuchando la palabra de Dios, y como que se les hizo muy largo el mensaje, pero ellos decidieron seguir yendo, y con el tiempo se dieron cuenta que el mensaje ya no era tan largo, y se dieron cuenta que estaban creciendo en entendimiento. Y ya con el tiempo, 1 hora se les iba, el tiempo volaba. Se dieron cuenta. Hay personas que con el tiempo hasta hacen decisiones: hey, si en mi pueblo no hay una iglesia bíblica y si tengo que viajar 1 hora, 2 horas, bueno, lo tenemos que hacer. Hay personas a las que se han movido por el hecho de que donde ellos están no hay una iglesia bíblica. Lo he escuchado, lo he visto. De personas que se mueven. Tenemos pensado ir a cierta iglesia o más bien a cierta ciudad o cierto trabajo, pero hey, ¿será que hay una iglesia bíblica? Y si no hay una iglesia bíblica, entonces mejor consideremos mejor no ir. Ese es un cristiano maduro. Y ese es un cristiano inclinado a la obediencia a Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como algunos. ¿Quiénes son esos algunos? En su contexto, a lo que hemos estado viendo, son aquellos profesantes. Aquellos que están entre sí y no. Y aquellos en el cual hemos estado viendo, y vamos a llegar a ver también, aquellos que han escuchado, tienen entendimiento de Cristo, de lo que Él ha hecho, pero deciden rechazar a Cristo. Deciden venir y escuchar, y estar escuchando, estar entendiendo, pero al fin y al cabo dicen: no, esto no es para mí. No lo voy a creer, no lo creo. Cuando llegó el COVID, sabemos de que muchos no se congregaron por el hecho de que pues se hizo de que hay que tener una distancia. Iglesias no se congregaron, pero gracias a Dios que hoy en día están los medios sociales. Muchos transmitieron lo que es el mensaje por internet. Y gloria a Dios por eso. Pero se dieron cuenta y saben de que eso no reemplaza la iglesia.
porque la iglesia es llamada a reunirse. No es igual estar en casa escuchando un mensaje que estar presente. Y eres llamado a congregarte para estimular a otros a las buenas obras y al amor. Somos el cuerpo de Cristo. Pero en ese tiempo de COVID también, aquellos que estaban entre sí, con el tiempo, pues, como les digo, es la costumbre. Ya no regresaron a la iglesia. Ahí eso no se miró también, los que son de Cristo, los que no. Como dice el versículo 25, como algunos tienen por costumbre, un genuino cristiano no va a tener esa costumbre, no va a tener ese patrón, ese estilo de vida simplemente de venir de vez en cuando. No, el cristiano genuino viene. O hay ocasiones quizás se llega a enfermar. Hay hermanos que ya están ancianos y no pueden manejar. Dios sabe eso. Hermanos que están enfermos y no pueden venir, no pueden hacerse presente. Eso se entiende. Dios, nuestro Señor, Él sabe eso y lo entiende. Pero de ahí, el resto, Dios nos manda a congregarnos. Él nos salvó y dice, acérquense pues, acércate cerca, ven, y nos llama a no parar de congregarnos. El cristiano es llamarse, es llamado a congregarse. Es la vida del creyente. Así que cuando nos reunimos debemos pensar en los hermanos, pensar en ellos, venir con el fin de decir cómo puedo yo ser también de bendición para mi hermano. Y algo que hemos mencionado aquí es de que lo necesario también aquí es la comunión, comunicarnos, hablarnos. Si hay algún problema, algo, pues hay que comunicarse. Uno no puede adivinar. Tenemos que tener comunión, hablarnos unos a otros, dejarnos saber. Hey hermano, necesito una oración, esto y el otro. ¿Puedes orar por mí? O cualquier otra cosa. Confiar unos a otros. Somos hermanos en Cristo Jesús. Luego, punto 3, versículo 25 dice, sino exhortándoos, y esto es animarnos, que la exhortación guía a animar, confortar, fortalecer, exhortándonos, animarnos, a fortalecer. Vamos a ir aquí en 1 Tesalonicenses, vamos a ver unos cuantos versículos para que demuestra esto. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 11. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hay que animarnos. Hay que orar unos por otros. Hay que mirar de que estemos creciendo en la vida cristiana. Vamos a ir aquí en 1 de Pedro, viendo otro texto, 1 de Pedro 4. En 1 de Pedro 4, viendo de que las escrituras nos llaman a esto, animarnos, a mirar unos por otros. 1 de Pedro 4, versículo 8 al 10. Dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que somos llamados a congregarnos. ¿Para qué? Para que uses ese don que Dios te ha dado. ¿Cómo lo vas a usar si no vienes? Es ilógico, ¿verdad? Por eso es que Dios constituyó la iglesia. Y es por eso que Dios pone en nuestro corazón el deseo de querer como la sed. En la vida del genuino creyente así es. Estamos inclinados a la obediencia. Vamos a ir al Antiguo Testamento, en Proverbios 12. Proverbios 12. Versículo 25. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegrará. Habla de la ansiedad. ¿Cuánta ansiedad ha visto en estos meses? Especialmente entre los hispanos, con lo que ha estado sucediendo en ciertos pueblos, en ciertas ciudades. Muchos tienen ansiedad, tienen temor, preocupación por lo que se ha escuchado en los medios sociales. Y hay ansiedad.
Pero dice la buena palabra. ¿Qué es la buena palabra? La buena palabra es Cristo. Es Cristo, Él te da la paz. Recordar de que Él es nuestro Señor, de que Él está con nosotros. La buena palabra de la palabra de Dios habla de la palabra de Dios. Ella nos fortalece, nos consuela, nos anima, nos recuerda quién es Dios. Es por eso que también aquí hemos hablado tocante, estuvimos un tiempo en Habacuc, ¿verdad? Confiando en Dios, aun cuando tú no entiendes. Él va a hacer lo que es correcto. Confía en Él. Él tiene un propósito en permitir ciertas cosas en nuestras vidas. Podemos confiar en Dios. Él es bueno, sin duda alguna. La buena palabra es Cristo. Vamos a Colosenses 3:16 para seguir viendo Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es por eso que tienes que congregarte. Vienes aquí para escuchar palabra de Dios, entender la palabra de Dios, a cantar salmos, himnos, alabar a Dios. Así es que nos animamos unos a otros. Venimos juntos a alabar a Dios, a escuchar palabra de Dios, entender la palabra de Dios, a aplicar la palabra de Dios. Quizás un hermano no entiende algo. Bueno, yo sí entendí. Edificaos. Dar ese entendimiento. Nos animamos unos a otros. Vamos a ir aquí en Filipenses también, Filipenses 2. Filipenses 2, versículos 1 al 8. Filipenses 2, 1 al 8. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ya ven? Apuntarnos a Cristo, animarnos, recordar lo que Cristo Jesús hizo. Y Él es digno de que nosotros sigamos sus pasos, de que le demos honra y gloria. Como dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Luego sigue diciendo versículos 9 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Animarnos unos a otros. Mirar de que estemos creciendo, estemos viviendo la palabra de Dios. Un genuino creyente tiene el deseo de buscar a Dios, de congregarse. Dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Verdad? Dice, Él produce el querer como el hacer. El creyente está inclinado a la obediencia. Si hay una persona, por ejemplo, muchos pueden decir, es que el trabajo, ¿sabe qué? Tarde que temprano esa persona, si es realmente un cristiano, tarde que temprano debe decir, no, es tiempo de buscar otro trabajo, porque yo deseo congregarme, deseo estar ahí, escuchar palabra de Dios. Si esas personas no tienen ese deseo, pasa un tiempo y no lo tienen, es por el hecho de que no son cristianos, simplemente son mujeres y no son cristianos. Pero el cristiano genuino tiene el deseo de escuchar palabra de Dios. Tarde que temprano también la oración, inclinado a buscar a Dios, tener comunión con Dios. Hay algo en nosotros que nos impulsa. Tenemos esa sed de buscar a Dios en oración. ¿Cómo podremos amar a otros en estos tiempos de ansiedad? Bueno, venir, congregarnos, alabar a Dios,
escuchar palabra de Dios, entender la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. No fijar por nosotros, por nuestro bien solamente, sino también mirar por el bien de los demás hermanos en Cristo Jesús. Dice, por ejemplo, si nos ponemos a pensar esto, como dice el texto, regresando aquí en Hebreos, dice Hebreos 10:25, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Imagínate, si tú te comienzas a pensar, si comienzas a ver, por ejemplo, de los terremotos, hace poco, ¿verdad? Que en México también hubo este terremoto y que pues, también ya cada año, cada otro año, cada 4 o 3 años hay terremotos, ya sea aquí en México, ya sea en otro lugar, hay terremotos, hay tsunamis, hay incendios, hay inundaciones, esto y el otro. Eso es por suceder cada año en diferentes lugares. Pero imagínate que esto esté sucediendo o se vea más y más. Quizás se hable de hambruna, se habla de la economía que se va a venir para abajo y esto, la ansiedad que hay, escuchando esto, viendo lo otro, que esto se está cayendo para atrás, se está viniendo para abajo esta nación, mira ya esto y lo otro, la maldad se está multiplicando. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Será que debemos hacer esto y el otro? Muchos están ahí en los medios sociales, guarden esto, guarden el otro, hagan esto, planeen esto, bla, 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 hagan estos planes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, hay que hacer esto y el otro, preocuparnos. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Saben qué? Muchos no miran la iglesia como algo esencial. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, y tanto más. Dios, ¿qué es lo que debemos hacer cuando vemos todo este caos y todo esto? Bueno, ¿qué es lo que dice? Congrégate. Congrégate. Ve a la iglesia. No es lo contrario. Cuando veas todo esto, bueno, pues aléjate, escóndete por ahí y para de congregarte. No, eso no es lo que dice la Biblia. Sino hay que congregarse. Este año que pasó, 2025, fue un año que personas han tenido ansiedad, preocupación, afán. Ven la economía, ven la situación inmigratoria, con la migración. Tienen temor, están ansiosos, preocupados, afanados. Pero para el cristiano, ¿qué es lo que dice? No te dejes de congregar, sino exhortaos unos a otros, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, aun cuanto más veas que estos tiempos empeoran. Hay que congregarse. Ahora entiendo de que hay personas, regresando a lo que llegué a mencionar, hay personas que realmente quieren congregarse, pero no tienen a dónde congregarse. O hay varias iglesias, pero tristemente no son iglesias bíblicas. Tristemente no están creciendo, no están siendo edificados, no hay razón por la cual ir a esas iglesias. ¿Por qué no crecen? Hay personas que desean y buscan, quieren crecer en el entendimiento de la palabra de Dios, pero buscan y en el pueblo donde ellos están y no hay, buscan el pueblo vecino tampoco y no hay. No hay iglesias de sana doctrina. Y no tienen otro que más en los medios escuchar palabra de Dios. Hay personas que están buscando en otros lugares, buscan una iglesia bíblica, pero no la hay. Pero bueno, Dios es soberano y Dios a su tiempo, si Él quiere, va a establecer una iglesia. Va a poner una iglesia. Y se va a predicar la palabra de Dios. Y aquellos que son de Dios, al escuchar de que hay una iglesia bíblica, van a ser guiados por el Espíritu Santo a congregarse a cierta iglesia. Yo me acuerdo cuando yo iba con el deseo de crecer en entendimiento, y iba y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y ya no era alabanza, sino era música. Y yo me acuerdo que fui a Grand Island, fui a otros lugares, buscaba y no. ¿Cómo hubiera deseado en ese entonces, cuando comenzaba mi vida cristiana, encontrar una iglesia bíblica? Si lo hubiera encontrado, wow. Me hubiera evitado unos cuantos años de... No se aprendió casi nada. Lo que obtuve es por leer la palabra, lo que se obtiene es conocimiento de la palabra, pero el entendimiento no lo hay. Tristemente. Y muchos están conformes con eso, tienen pereza, a muchos no les nace. ¿Por qué? Porque en estas iglesias no está el Espíritu Santo morando en ellos. El Espíritu Santo te guía a la verdad. La palabra de Dios es verdad. Ellos son guiados a la emoción.
Ellos son guiados a un ritual. Simplemente decir, bueno, ya cumplí. Y ya. Sabemos que Jesús puede llegar en cualquier momento. Él puede llegar en cualquier momento. Y Él nos dice, aun cuando mires que aquel día se acerca, congrégate, porque Jesucristo puede venir en cualquier momento y que te encuentre haciendo bien para la gloria de Dios el Padre. Puede venir por su iglesia o puede venir por ti personalmente. De nuevo lo repito, estamos aquí hoy, mañana no sabemos. Esa es una realidad. Mañana no lo sabemos si vamos a estar aquí. Como muchos no llegaron a ver el año nuevo. Debemos de exhortarnos unos a otros. Seamos la iglesia a la iglesia. Y mucho más cuando el día esté cerca. El día se acerca. Sabemos que pasan las semanas, los meses, está más cerca ese día. ¿Qué día se acerca? Bueno, el día del Señor. Cuando Él venga. Sabemos que Él va a venir por su iglesia. Pero de ahí también va a venir el día de su ira. Donde sabemos que va a haber tribulación y después la gran tribulación. Por ejemplo, esto es algo que se ha visto. Por ejemplo, en Hebreos 1.13, por ejemplo, vamos ahí en Hebreos 1.13, se nos dice un poquito de esto. Pues, a ver, en Hebreos 1.13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Va a llegar ese día. Él va a venir, va a derribar a sus enemigos. Por ejemplo, aquí donde estamos, aquí en Hebreos 10.13, en Hebreos 10.13 dice, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sus enemigos. Hebreos 10.27 al 29 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciere frente al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo? El día de su ira. Congregarse. Congregarse. Aún más cuando veas que aquel día se acerca. Oh, Jesucristo vino como un cordero, pero va a venir como un león. Va a venir a derribar a sus enemigos. Todos aquellos que escuchan el Evangelio, pero no le prestan atención al Evangelio. Aquellos que rechazan el Evangelio, aquellos que no quieren nada ver con Dios. Él se presenta como un cordero, un sacrificio. Pero si no le prestas atención, va a llegar el día que va a ser muy tarde. Quizás pienses, quizás mañana, pero no sabes si mañana vivas o no. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. No vengas a la iglesia para cumplir un ritual, nada más. Simplemente vengo y alzo mis manos y adoro superficialmente, escucho la palabra y ya. Bueno, ya cumplí. No. El genuino creyente está adorando a Dios toda la semana. Simplemente venimos juntos, unánimes, como iglesia, adoramos a Dios. Y venimos a escuchar la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios. Estimularnos unos a otros, a las buenas obras del amor. Exhortarnos, mirando uno por otro, orando unos por otros. Una pregunta, ¿cómo te preparas para venir a la iglesia? ¿Será que sabes que viene el día del Señor? Llega el sábado y dices, bueno, mañana es el día del Señor. Voy a congregarme. ¿Será que te preparas? ¿Será que, por ejemplo, hoy en día, digamos, si tú tienes una reunión, una cita, una fecha donde algo de importancia quizás, o quizás no tienes un trabajo, pero llega el día de tu entrevista, muchos se preparan para ese día, se van a dormir temprano, se aseguran que todo esté preparado para que no lleguen tarde a la entrevista.
o quizás van a llegar a ver a alguien de importancia. Quizás algunos van a decir, bueno, ahí va a llegar el presidente, voy a tener que prepararme y esto y lo otro. Pero ¿será que tienes esa actitud cuando vas a venir para el día del Señor? ¿Te preparas? Mañana es el día del Señor, voy a asegurarme que todo esté preparado y duerma temprano para que pueda levantarme temprano, llegar temprano a la iglesia, alabar unánimes, a reunirme con mis hermanos, alabar juntos a Dios, escuchar palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, llegar temprano, porque es el día del Señor. Es el día del Señor y eso lo sabemos, conforme a las Escrituras y conforme a la historia. El día que Jesucristo resucitó es su día. El día del Señor. Nos congregamos. Venimos a exaltar a Cristo, a alabar a nuestro Dios, a ceder a la alianza del Espíritu Santo que nos guía a la palabra, a la verdad que es la palabra de Dios. Dice Hebreos 10, 24 a 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Palabra de Dios. Pongámonos de pie.